Todos los conceptos que hemos visto hasta el momento nos permiten avanzar sobre los conceptos y definiciones de tasas periódicas y subperiódicas. Esos son conceptos sencillos que vale la pena tener en cuenta cuando estamos hablando de tasas y de los periodos de la tasa y de los periodos de capitalización. Debemos recordar cuando hacíamos la resolución del monto e insistíamos en que la unidad de tiempo y el periodo de la tasa debían ser sincrónicas para que podamos medirlos. En la realidad, no siempre los casos se presentan de tal manera, tan sencillos para ir y hacer cualquier tipo de cálculo, dado que se trabaja con tasas dadas en un periodo generalmente anual. Y de allí nosotros podemos, en base a esa tasa anual, calcular los periodos de capitalización inferiores al año. Ahí estoy dando dos parámetros, un periodo anual y otros periodos inferiores al año. Es decir, el banco, generalmente en una pizarra, que ya hoy es digital, en otro momento no era con esos números que se ponen con imanes o de distinta manera informaban una tasa. No tiene la posibilidad de informar todas las tasas. En algunos casos informará dos tasas, una mensual y otra anual. Pero generalmente lo que se informa es una tasa anual para que nosotros de ahí podamos calcular los periodos que necesitemos de acuerdo a la operación que querramos hacer. Definamos cada una de ellas. La capitalización subperiódica ocurre cada vez que el término en el cual está expresada la tasa es mayor que la unidad de tiempo. Para una unidad de tiempo lo traduzco. Para una unidad de tiempo de un año, una tasa subperiódica es una tasa mensual. Es decir, que si yo reemplazo, digo que una tasa mensual em, subperiódica o mensual es inferior a la unidad de tiempo en que se nos brinda la información, que es el año. En cambio, la capitalización periódica ocurre cuando el término en el cual está expresada la tasa es el mismo que el de la unidad de tiempo. Por ejemplo, queremos calcular los intereses ganados en una operación anual a 5 años y el banco nos informa que la tasa efectiva anual es de un tanto por ciento. Es decir, que coinciden, o sea que ahí tenemos una operación sincrónica en la cual el periodo de la tasa está medido en la misma unidad de tiempo que el periodo de capitalización de intereses. Y esto se los dejo a ustedes para que en este momento ya empiecen a definir internamente conceptos que venimos viendo recursivamente y recuerden, si no, vayan a leerlo, ¿qué era unidad de tiempo? Bueno, esa es una tarea que les dejo en este momento para que, a manera de práctica. Y así pasar a la próxima filmina para continuar tratando el tema. Entonces, siempre es bueno visualizarlo en una línea temporal. Esta línea temporal dura un año. Por supuesto, el año tiene 12 meses. Y la tasa que nos va a informar el banco va a ser una tasa anual que voy a llamar I. Generalmente, esa tasa anual, cuando llamamos tasa anual, que es la que van a ver informada en cualquier entidad financiera, es la tasa nominal anual. Si quieren, podemos reemplazar nominal o cuando hablemos de tasa anual estaremos hablando de una tasa nominal. ¿Por qué nominal? Porque es de nombre. Se utiliza como nomenclatura para que a partir de esa tasa podamos calcular otras. Por supuesto que como es una tasa anual, es la tasa de un periodo de un año. O sea que es una tasa periódica. Ahora supónganse que nosotros queremos ver cuántos intereses capitalizaría un plazo fijo mensual. Para eso necesitaríamos
una tasa proporcional mensual. ¿Por qué proporcional? Porque lo que se utiliza es una regla de 3 simple directa o una proporción, nada más que por eso. Entonces, a esa tasa ahí, que es una tasa de 12 meses, la voy a dividir por tantos periodos o subperiodos en las cuales quiera medir la capitalización de intereses. Como recién di el ejemplo, que necesito una tasa mensual o proporcional mensual, lo voy a dividir por 12 meses para obtener esa tasa. Como conclusión, y después lo van a ver en la práctica, sepan que la capitalización periódica, en este caso representada por esta fórmula que ya venimos viendo desde antes, capital inicial, perdón, acá hay otro error que ya así nomás resolvemos, en donde el capital final o monto a interés compuesto está dado por 1 más i a la n. Qué bueno que me dé la posibilidad de hacer estos. Cuando uno tipea por ahí, está pensando una cosa y está tipeando otra. Repito, la capitalización periódica representada por esta fórmula siempre va a dar como resultado un interés menor o va a ser menor que una capitalización subperiódica, en este caso representada por la proporcional elevada a la n por m periodos. No sé si alcanzan a ver o necesitan que lo haga un poquito más grande. N por m es el exponente. ¿Por qué? Porque n representa la unidad de la tasa y m representa los subperíodos de capitalización en los cuales ese capital inicial que habíamos puesto a capitalizar va a ir generando los intereses para conformar este monto al final. Entonces, siempre la capitalización periódica es menor porque tiene menos subperiodos o menos periodos de capitalización. Como el interés compuesto, ya vimos, es una acumulación en donde el capital de un periodo más los intereses ganados en ese periodo forman el capital inicial del periodo que sigue, hay una cuestión acumulativa. Cuantos más periodos de capitalización haya, mayor los intereses ganados. Esto se repite de forma inversa con la actualización. Cuanto más periodos de actualización haya, mayor será el descuento que va a ser susceptible un valor final o valor nominal. Entonces, comprendido esto, podemos verlo en la próxima diapositiva, donde explicamos que por lo mismo que el capital inicial y la capitalización subperiódica con tasa proporcional produce un monto mayor que la capitalización periódica, con tasa adelantada el análisis es similar. También su definición con diferencia que a mayor cantidad de actualizaciones a tasas proporcionales, mayor será el descuento al valor nominal y menor el valor actual. Aquí lo podemos ver en un cuadro, a la actualización periódica, en este caso el valor actual dado por, medido en tanto por 1, ¿no? En una unidad, es igual a 1 menos d a la n. No sé si alcanzan a ver bien, yo puedo, pero no sé ustedes en vuestras pantallas. En donde siempre 1 menos d a la n va a ser menor que 1 menos d, o la proporcional de descuento, elevado a la n por m periodos o subperiodos de capitalización. Esto implica que la tasa de descuento proporcional la vamos a indicar o la vamos a nomenclar como D sobre M, como hacíamos con I sobre M para tasa vencida proporcional, para tasa adelantada proporcional es exactamente lo mismo, D sobre N, nada más que cambiamos la tasa adelantada y vencida. Veamos si el periodo, hasta ahora vemos valores discretos en cuanto a los periodos. Vamos de 0 a n, sin subperiodos intermedios. ¿Qué pasa si tengo que calcular la capitalización o el descuento o la actualización en un periodo intermedio? Por ejemplo, entre
1 y 2, entre los periodos 1 y 2. Entonces hacemos referencia a que hasta aquí hemos utilizado periodos enteros con respecto a la unidad de la medida, la tasa, el término y el vencimiento de la operación. Supongamos que n tiene como les decía recién, no termina en n, sino que quiero calcular el valor de las actualizaciones entre n y una proporción de n o de un periodo de n que voy a llamar P sobre Q, donde n es un periodo completo y P es menor que Q es menor que Q. Hay dos convenciones para resolver este problema. Uno es la convención lineal, lineal puse, que está dada por el cálculo a régimen compuesto por el tiempo entero. Primero toma el periodo n, o sea, todo el tiempo hasta n, tomando este monto como capital inicial y luego calcula con régimen simple la parte fraccionaria. Como dijimos que hasta el periodo 1, en el periodo 1, la capitalización simple y la capitalización compuesta son iguales, me permite, en este caso, hacer este tipo de cálculo, utilizar este tipo de cálculo para un periodo intermedio. Entonces, capitalizo todo el capital inicial hasta el periodo n y desde allí, desde el periodo n, utilizo régimen de interés simple para calcular el resto del periodo o la proporción del periodo que me queda. La otra forma de resolverlo es la convención exponencial, donde el cálculo a régimen compuesto por todo el tiempo, incluido el fraccionario. ¿Cómo hago? Esa distinción que hago entre el periodo completo más el periodo fraccionario, lo llevo al exponente. Entonces, voy a hacer la capitalización del valor inicial por 1 más i, y en el exponente voy a trasladar el periodo completo hasta n más la proporción del periodo que sigue a n. No es tan difícil, parece difícil en letras, pero cuando uno va a los números y hace los cálculos, eso se ve muchísimo más sencillo. Completemos esto con un ejemplo y no van a quedar dudas al respecto. Comparemos analíticamente los montos a interés simple y a interés compuesto. El análisis se hace en un solo periodo y vamos a hacerlo en el primer periodo. ¿Qué es lo que pasa en un periodo de capitalización simple respecto de la capitalización compuesta? Definimos a C sub 0 como siempre el capital inicial igual a 1 peso o a 1. El monto a interés simple va a estar dado por esa unidad, ese peso, más la capitalización a interés simple, al régimen simple, que significa sumarle la tasa por la cantidad de periodos. Y recordamos que el monto de interés compuesto va a estar dado por la misma unidad sumada a la tasa, pero en este caso vamos a elevarlo a la cantidad de periodos o n. Entonces, ¿qué observamos? Primero, para n igual a 0, es decir, cuando comienza, antes, en el momento preciso que va a comenzar la operación, ¿cuánto vale el monto de interés simple y el monto de interés compuesto? 1 peso. Ambos valen 1 peso. Ahora analicemos la segunda cuestión. Para n igual a 1, es decir, comenzó en 0 el periodo, termina en 1, aquí el monto a interés simple, al igual que el monto a interés compuesto, van a ser 1 más i. Aquí está. ¿Verdad? Esto es por un periodo y esto es elevado a la un periodo. Los dos son iguales, 1 más i. ¿Qué pasa para un valor intermedio, que llamaremos n, entre 0 y 1?
hay que desarrollar este binomio, ¿sí? De n periodos. ¿Y cómo se desarrollaba esto? Con factoriales, ¿recuerdan? Entonces voy a establecer que el primer elemento del paréntesis más n por i más n por n menos 1 elevado a, perdón, por i al cuadrado más dividido 2 factorial más n por el paréntesis de n menos 1 periodos por el que sigue, n menos 2 periodos, por la tasa al cubo más, perdón, sobre 3 factorial, no nos olvidemos, más, y eso se va repitiendo, ¿no? En el próximo va a ser 4 factorial, n menos 3 y a la 4 y así sucesivamente hasta n, hasta infinito. Pero ahí me detengo porque no hace falta avanzar más para ver, esta tendencia ya la conocemos. Hago este análisis. Estos dos primeros factores son estos, ¿verdad? Es decir que esta es la fórmula de interés simple, del monto a interés simple. Entonces, si n es menor que 1, esto implica que n-1 por n-2, por n-3, por n-4 van a ser todos negativos, porque siempre va a ser mayor este valor negativo que n. Esto implica que la suma será negativa, por supuesto. La suma de valores negativos da un valor negativo. Luego, el monto a interés simple dado por 1 más i por n, y esto surge una clase en inglés, así que lo reemplazo. Van a encontrar algunas palabras en inglés, pero bueno. El monto a interés compuesto hasta n va a ser en el periodo 1 el mismo valor menos todo lo que continúa, implica que entre 0 y 1, la conclusión es que el monto que se vaya generando a interés simple es mayor que el monto de interés compuesto hasta terminar el periodo 1, en donde, recordemos, son iguales y suman 1 más i. A ver cómo estamos con el tiempo para no excedernos. Aquí lo dejamos, así ya comenzamos el próximo video con los conceptos y definiciones y el tratamiento de tasas de inflación. Si no, lo vamos a dejar cortado. Prefiero terminarlo acá y continuar con el tema nuevo en el próximo video. Me despido hasta dentro de un ratito.